Hola hermanos, buenos días. Ahora sí pude encontrar una oportunidad para grabar este video con más tiempo y platicar un poquito acerca del versículo del día de hoy, 1 de abril. Y el versículo que nos manda YouVersion o la Biblia es en 1 Corintios 3:18 y dice: Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Cuando lo leí ahorita en la mañana, la primera impresión es que no encontraba algo muy práctico. O sea, como me parece que es un versículo que así aislado es un poco complicado de entender o de sacar alguna aplicación. Tal vez así de una manera muy obvia sería nomás, bueno, sí, no hay, la sabiduría de Dios no es como la de este mundo. Y sí, pero si revisamos el contexto del capítulo, creo que tiene un poco más de sentido. Porque esta carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, y en particular en el capítulo 3 está haciéndoles una exhortación un poquito más fuerte, ya es como un regaño, donde les está diciendo: es que ustedes son inmaduros, todavía no puedo hablar con ustedes cosas más importantes porque están actuando de una manera inmadura. Tienen celos, tienen pleitos, están siendo parciales, tienen competencia unos con otros en lo individual, pero también como grupos. Hay chismes, hay preferencias, hay divisiones en el cuerpo de Cristo, porque unos están diciendo: no, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos, y en el fondo esto lo que estaba comunicando es: nosotros somos mejores porque creemos esto, nosotros nos enseñaron de esta manera, entonces y empieza a existir esta división en la iglesia de Corinto. Entonces en el capítulo 3 el apóstol Pablo les empieza a reprimir sobre esto y les está diciendo: es que ya deberían de ser maduros, pero todavía están con estas cosas de antes. Y luego empieza en su enseñanza a recordarles: nosotros somos siervos, estamos llamados a servir, a seguir a otro, somos trabajadores, somos colaboradores de Dios en una obra que no es nuestra. Esto no tiene que ver con nosotros mismos, no tiene que ver con nuestra visión, con nuestro gusto, con nuestra personalidad, sino que es la obra de Cristo. Y lo que está diciendo Pablo es que tenemos que entender que el cuerpo de Cristo es mucho más diverso de lo que nos gusta aceptar. Y yo creo que esto se ve muy palpable en las denominaciones, en las mismas iglesias locales. Lo podemos ver en la ciudad, ¿no? Este celo, esta competencia, donde yo estoy de acuerdo con que haya un análisis de la doctrina y nos separamos de acuerdo a ciertas preferencias o a ciertas prácticas. Esto no necesariamente es una división, sino lo que sale del corazón, la manera en que percibimos a los demás y cómo clasificamos a los demás. Ahí es donde ya se vuelve incorrecto. Y Pablo está diciendo: hay un solo cuerpo, es una sola obra y no es la nuestra. No es lo que Capilla Calvary está haciendo, no es lo que yo individualmente estoy haciendo, sino la obra que Cristo está haciendo, y nosotros solamente trabajamos en su obra y colaboramos en ella, y el Señor nos va a dar una recompensa si es que esa obra era genuina y se hacía por las razones correctas. Y en este mismo capítulo 3, si luego tienen oportunidad de leerlo completo para que puedan entender mejor el versículo del día de hoy, hace una advertencia también a quien, por medio de las divisiones, los celos, los chismes, las preferencias, el rechazo, la selección de personas, el hacer acepción de personas, y con esto daña a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Hay una advertencia muy fuerte en contra del que cause un daño, y dice: Dios destruirá al que destruya este templo. El Señor va a traer un juicio, un castigo, una corrección para el que cause daño a la iglesia por medio de estas cosas que estaban sucediendo. Y luego ya entramos a la idea de dejar de engañarnos a nosotros mismos, y entra el concepto de la sabiduría humana, un contraste de nuestra sabiduría y de la sabiduría de Dios. Y aquí quiero referirme al libro de Santiago, en el capítulo 3, donde dice lo siguiente:
Voy a empezar a leer a partir del versículo 13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Aquí nos dice de una manera práctica a qué se refiere Pablo con la sabiduría de Dios. Es decir, si la sabiduría de Dios está en nosotros y no la humana, se va a notar, se va a ver en una vida honesta, se va a ver en humildad, se va a ver en una sana percepción y correcta percepción de los demás, como individuos, como grupos, como denominaciones, como iglesias, como familias, y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Va a haber buenas acciones que proceden de la humildad que viene de la sabiduría divina. Y luego continúa, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. No se defiendan, no justifiquen esas cosas horribles que hay en su corazón, que los están llevando a hacer estas parcialidades y estas cosas. Continúo, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Esta es la sabiduría humana. Así es como se ve la sabiduría que el hombre tiene la capacidad de producir. Es animal, es básica, es diabólica, no procede de la humildad, es incorrecta. Todo el humanismo, toda la idea de la superioridad individual, de verme mejor que otros porque yo hago ciertas cosas, porque yo prefiero ciertas cosas, el hacer acepción de personas, clasificar a la gente, todo esto viene de conceptos de sabiduría humana que están incorrectos, porque aquí lo acabamos de leer, es terrenal, animal y diabólico. Dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Somos llamados a ser pacificadores, a reconciliar. Ese es nuestro ministerio. Y la sabiduría de parte de Dios produce en nosotros humildad y una perspectiva genuina, correcta de las demás personas, un amor real para que no podamos cometer estas parcialidades, para que no causemos división, no causemos daño, no tengamos celos, no permitamos que estas cosas crezcan en nuestro corazón, sino que vamos a sembrar, como dice aquí, semillas de paz entre las personas, entre los grupos, en las familias, y finalmente vamos a recoger una cosecha de justicia. Hermanos, espero que puedan meditar el resto del día en este versículo y en pensar en la sabiduría de Dios, la sabiduría humana, lo que hay en nuestro corazón y cómo se manifiesta eso, porque la sabiduría de Dios nos va a llevar a la humildad, a una vida honesta, a las buenas obras, a ser pacificadores, a reunir a las personas, a no tratar con parcialidad a la gente y todas estas cosas que acabamos de leer. Espero que puedan meditar en esto y que la palabra de Dios cumpla su propósito en todos nosotros. Dios los bendiga.